El nombre que vamos a considerar a continuación es el nombre de Cristo como imagen del Padre. Dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros, cuando estamos considerando este tema, tenemos que tener en cuenta que hemos recibido a Cristo y cuando estábamos sin Él no conocíamos a Dios. Pero desde que le hemos recibido en nuestro corazón, tiene una nueva relación con Dios. Nosotros tenemos una nueva relación porque somos sus hijos, los hijos de Dios. Recordemos que una de las últimas conversaciones con sus discípulos, en Juan capítulo 14, hay un diálogo muy interesante con Felipe el apóstol, que le decía a Jesús, quien se estaba despidiendo en realidad de los suyos, aunque ellos no lo sabían: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. La respuesta fue: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan capítulo 14, versículos 9 al 11. Cuando miramos el testimonio mismo de las Escrituras, aprendemos que el hombre puede tener una visión de Dios a través de la observación de la naturaleza. Por ejemplo, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de tus manos. En Romanos capítulo 1 también nos enseña que la humanidad puede comprender el eterno poder y la deidad por medio de la inmensidad de la creación. Pero aún así no fue suficiente. Por eso es interesante la inquietud de Felipe al decirnos: muéstranos al Padre. Decía San Agustín, el hombre tiene en su interior un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. El apóstol Pablo lo diría de otra manera: el hombre naturalmente se encuentra sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, verso 12. Por eso, cuando le tenemos que agradecer a Felipe su incredulidad, porque nosotros somos parecidos a él. Él había convivido por espacio de alrededor de 3 años con el Señor, había escuchado sus enseñanzas, visto sus obras milagrosas, y sin embargo, no había caído en cuenta de que Jesús era Dios mismo, el Dios que le estaba mostrando toda su gracia y misericordia, porque cada vez que veía un milagro era la manifestación viva del poder y la gracia del Padre. Cada vez que escuchaba las enseñanzas de la boca del Señor, era la misma palabra de Dios. Y es en este sentido que el escritor a la carta a los Hebreos en la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces
de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Aquí dice que el Señor Jesús es el resplandor de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia, o sea, que es Dios mismo. De esto no hay ninguna duda para los escritores del Nuevo Testamento. El Señor mismo es el único camino al Padre. Desde el momento que cada uno de nosotros hemos creído en Él, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hemos conocido al Padre. Y a medida que vamos desarrollando y creciendo en nuestra vida cristiana, vamos a ir conociendo más y más al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, a Dios mismo. Lamentablemente no ocurre así. Por ejemplo, el apóstol reprochaba a los hermanos en Corinto que aún les debía dar leche y no vianda firme, porque no crecían, seguían siendo niños. Esto está en 1 Corintios capítulo 3. Pero lo mismo les pasaba a los hermanos destinatarios de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos 11 en adelante. Nosotros debemos alimentar nuestra vida con la vianda firme de la palabra de Dios. Si nosotros queremos desarrollar nuestra verdadera relación con Dios, nuestro Padre, y conocer al Hijo, desde el momento en que creímos, tenemos el sello y la habitación del Espíritu Santo, del cual el Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, verso 13. En la medida que nosotros alimentemos nuestro espíritu con la leche de la palabra de Dios, vamos a seguir desarrollando y luego comeremos la vianda firme, como dice en Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Y así seremos hijos firmes, robustos, maduros en el conocimiento del Dios el Padre, de su Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea, que el Señor nos ayude para que podamos estar firmes y constantes, creciendo en su conocimiento. Hasta mañana, si Dios quiere.